medio para permitir que las personas complementen sus ingresos económicos mediante el acceso a un crédito con garantía hipotecaria cuyo pago será exigible recién al fallecimiento del titular o titulares del crédito. Muy bien, se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia que ha sido leído. Tiene la palabra el congresista Eresi Chicoma, presidente de la Comisión de Justicia, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señores congresistas, la presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos pone a debate el predictamen recaído en el proyecto de ley 570/2016 del Congreso de la República, presentada por el Grupo Parlamentario de Fuerza Popular, a iniciativa de la congresista Cecilia Chacón de Vettori, mediante el cual se propone la ley que crea la hipoteca inversa. Teniendo como base la significativa inversión en vivienda que han efectuado los hogares peruanos en los últimos años, tanto en los distintos niveles socioeconómicos como en el ámbito rural y urbano, se propone la creación de la hipoteca inversa como un instrumento financiero que permitirá que las personas complementen sus ingresos económicos mediante el acceso a un crédito con garantía hipotecaria cuyo pago será exigible recién al fallecimiento del titular o titulares del crédito. En ese sentido, mediante la hipoteca inversa, una entidad autorizada otorga un crédito a favor del titular o titulares de un inmueble contra la afectación en garantía hipotecaria del referido bien, siendo el pago del crédito exigible y por tanto la garantía ejecutable, recién al momento en que ocurra el fallecimiento del deudor hipotecario. Así, el titular mantiene la propiedad del bien hipotecado, y con ello el derecho a continuar habitándolo hasta su fallecimiento. Ocurrido el fallecimiento del titular, la entidad financiera acreedora deberá ofrecer a los herederos la posibilidad de pagar el crédito y mantener la propiedad del inmueble. Solo si los herederos no optasen por esta opción, la entidad quedará autorizada a ejecutar la hipoteca y cobrar su crédito. Asimismo, cabe señalar que de existir un saldo remanente luego de la ejecución del inmueble, este deberá ser entregado a los herederos. Resulta importante resaltar que para sustentar la presente propuesta, la Comisión tomó como base las opiniones favorables remitidas por el Banco Central de Reserva del Perú, la Superintendencia de Bancas, Seguros y FP, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Precisamente, acogiendo la propuesta realizada por el Banco Central de Reserva, se ha reformulado el texto legal original que establecía que únicamente las personas mayores a 65 años podían beneficiarse con la hipoteca inversa. Así, se ha ampliado la cobertura de este instrumento financiero, abriéndolo como opción para cualquier persona que, teniendo una propiedad inmueble, decida utilizar esta modalidad de obtención de fondos complementarios. Finalmente, el ordenamiento legal peruano no regula específicamente la figura de la hipoteca inversa, por lo que resultará necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP elaboren un reglamento para el nuevo producto financiero que desarrolle los mecanismos de protección establecidos en la norma. En tal sentido, señor presidente, solicito a la representación nacional la aprobación del presente dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor presidente. Me pide la palabra la congresista Cecilia Chacón. Gracias, presidente. Efectivamente, como autora de esta iniciativa legislativa, señor presidente, comentarles a mis colegas básicamente la razón por la que de alguna manera presenté esta iniciativa. Lamentablemente hay muchos casos, sobre todo de adultos mayores, señor presidente, que en algún momento de su vida tuvieron los recursos necesarios como para comprar una vivienda en la que
cuando eran más jóvenes, etcétera, vivían pues con sus hijos, con toda la familia, cómodamente, y donde estas personas seguían trabajando y por lo tanto teniendo ingresos. Sin embargo, al pasar los años, los hijos se van de la casa, las casas quedan sumamente grandes y vacías para estas personas, pero al mismo tiempo muchas veces estas personas mayores no quieren dejar sus casas e irse a un lugar más pequeño, o en otros casos, señor presidente, no pueden, ya que por diferentes razones ningún banco les da un crédito, no tienen un trabajo fijo y terminan viviendo en estas casas gigantescas o mucho más grandes de acuerdo a sus necesidades, que tienen un precio muchas veces bastante alto y terminan en un solo cuarto de la casa, porque se van achicando, reduciendo, porque no tienen plata para la luz, no tienen plata para el mantenimiento, no tienen plata para realmente llevar una casa como lo hacían cuando aún trabajaban. En este caso, señor presidente, lo que esta iniciativa legislativa propone, que luego ha sido de alguna manera también, no solo para adultos mayores, sino también en general se ha abierto, lo cual me parece fantástico, porque serán las entidades financieras las que vean la viabilidad o no de acuerdo a cada persona, es que se le da la posibilidad a estas personas mayores que ya no tienen ingresos, que no pueden salir de sus casas, que ninguna entidad les da ningún tipo de crédito, para que, señor presidente, puedan seguir viviendo con dignidad hasta el último de sus días. Es decir, que estas personas estén en sus casas, conversen con estas entidades financieras para que les den una hipoteca inversa, es decir, que les permita vivir en su propiedad hasta el último día de sus vidas y que les dé un aporte a estas personas que les sirva justamente para pagar los gastos de la casa, para pagar sus gastos y al mismo tiempo tengan un lugar digno donde vivir. Esta casa, a la hora que la persona fallece, ¿no? Primero, la primera opción la tienen los deudos del fallecido, es decir, la familia de estos adultos mayores tienen la primera opción de poder pagar el préstamo. Si ellos no lo quisieran así o no lo pueden, entonces la entidad financiera se queda con el inmueble y obviamente lo vende para poder cubrir esa deuda. De esta manera, señor presidente, les aseguramos a muchos de nuestras personas jubiladas, adultos mayores, vivir con dignidad hasta el último día de su vida. Y esta iniciativa, señor presidente, fue una propuesta hecha por Madeleine Osterling cuando era candidata a la municipalidad de San Isidro, ya que en este distrito pujante, que mucha gente cree que existe un alto nivel económico dentro de sus vecinos, es verdad también que hay muchas personas de este distrito que han tenido mejores años económicos y que ahora ya lamentablemente en sus últimos años no cuentan con los recursos, tal vez porque los hijos ya no viven aquí, ya no, la familia ya no la tienen cerca y lamentablemente no tienen cómo mantenerse. Esta idea que se tomó para un solo distrito, un distrito con altos ingresos económicos, señor presidente, imagínese usted la realidad en otros distritos que no necesariamente tiene estos ingresos, no solamente en Lima, sino en el interior del país, que se podrán ver beneficiados con esta iniciativa legislativa de la hipoteca inversa, que además da muy buenos resultados en otros países desarrollados, señor presidente, donde se viene aplicando. Creo que le daríamos de alguna manera una herramienta a todos nuestros adultos mayores para vivir con dignidad hasta el final de sus días. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chacón. Si algún otro congresista quiere hacer uso de la palabra, congresista Glave y después congresista Rosas y la congresista Forán. Sí, presidente. A ver, presidente, tenemos acá varios problemas en paralelo, ¿no? Porque evidentemente hay una preocupación, bueno, no de todos, hay algunos congresistas a los que la vejez no les interesa, pero... Un ratito, congresista Lechea, congresista Cheput.
Por favor, congresistas, para borrar el silencio para poder atender. Gracias, presidente. Es que ese es un tema delicado, porque estamos hablando precisamente de, tenemos un sector muy grande de nuestra población que son personas de tercera edad que no reciben una pensión digna. Y tenemos un problema muy serio con las jubilaciones, tenemos un problema muy serio de seguridad social en el país y de qué manera garantizamos una vejez segura para las personas de tercera edad en el Perú. Y deberíamos entrar a esa discusión, porque eso es realmente grave. Mientras tanto, ¿qué cosa se está planteando con este proyecto, presidente? Que si esa persona de tercera edad tiene un inmueble, pueda hacer una hipoteca inversa y por tanto esta persona pueda volver líquido su inmueble. Esa es un poco la idea, ¿no es cierto? Es decir, que pueda tener una renta y al mismo tiempo seguir viviendo en el inmueble y por tanto no perder la vivienda. En principio uno diría, claro, si estuviéramos en lo que se llama un mercado perfecto estaríamos de acuerdo. Pero, ¿qué ocurre, presidente? Tenemos una historia gravísima precisamente de cómo funcionan las hipotecas y cómo funcionan los bancos alrededor de las hipotecas en varios de los países que se mencionan en el dictamen, presidente. O sea, veamos el caso de España. Después de que reventó la burbuja inmobiliaria, la mayoría de casos que hemos tenido es precisamente de casos en los cuales lo que hay es un despojo de las personas de los inmuebles. Y además una relación de poder absolutamente desproporcional. Un banco, un sistema financiero versus la persona que quiere ir a solicitar, en este caso, tener liquidez por su inmueble. Y estamos hablando además de personas de tercera edad, que en muchos casos dirán, bueno, tengo una pensión infame, voy al banco y de pronto, ¿quién garantiza que la tasación es la tasación adecuada? ¿Cómo estamos seguros que el contrato que se va a hacer en ese caso, que va a firmar esa persona, es un contrato en el cual se está protegiendo a esa persona? Y entonces, presidente, la verdad es que yo tengo dudas sobre la supervisión en este caso y qué cosa pueda pasar eventualmente después, porque lo que vamos a terminar teniendo es, evidentemente, la apropiación de suelo, presidente, que es el elemento, hoy mercancía, no debería ser, pero en fin, es otro debate, la mercancía con mayor nivel de especulación que hay hacia adelante y con los bancos teniendo acceso directo a suelo con una especulación altísima. Entonces, entiendo la buena intención detrás del proyecto, presidente, pero tengo dudas sobre cuál va a ser el verdadero rol de la SBN, por ejemplo, de la SBS para poder mirar realmente este tipo de funcionamiento, si hubiera algún tipo de supervisión inicial, por ejemplo, y qué organismos son los que lo van a prestar. La verdad, hay algunas dudas alrededor de este proyecto. No entiendo por qué, por ejemplo, no ha entrado a la Comisión de Economía. Creo que debería haber también entrado a la Comisión de Economía para también poder darle una mirada y con eso poder tener algún tipo de tranquilidad, presidente. Gracias. Congresista Rosas. Presidente, yo tengo dudas a quién se quiere beneficiar con este proyecto de ley. No sé si a los adultos mayores o a la banca. Porque en nuestro país, con tantas dificultades y con tantos problemas que hay, ¿no? Traficantes de terrenos, con notarios delivery, que uno puede ir a un sitio y contratar en otro sitio. Yo creo que esta situación pone una situación de vulnerabilidad a los adultos mayores. Y creo que el problema no pasa por tener que poner en hipoteca su propiedad, sino más bien el problema pasa por una seguridad social mejor ejecutada, mejor llevada, ¿no? Una vejez más segura de la que tenemos en este momento. Y en realidad la ley, el proyecto de ley no está hecho pues para todos, ¿no? Sino para los que tienen casa y los que pueden también tener financiamiento con el banco. A mí realmente no tengo duda de que esto no está en favor de los adultos mayores, sino más bien en relación y en favor de la banca. Yo creo que habría que pasar por la Comisión de Economía para que tenga una discusión mayor y que esta situación no se convierta más bien en una situación de desprotección, sino más bien en una situación en la cual podamos asegurar la vejez y también el resto de vida del adulto mayor. Y mucho más sabiendo de que el promedio de vida en nuestro país no es pues de manera igual, no es igual en Huancavelica, que tampoco es igual en Miraflores, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ahí habría que tomar en cuenta otros aspectos más, presidente. Congresista Foronda. Congresista, presidente, perdón. A mí me preocupa mucho de este proyecto de ley que seguramente tiene las mejores de las intenciones, pero que se aplica en el país inadecuado. Por la forma como la banca viene tratando, por ejemplo, a los campesinos,
a partir de esta famosa ley Preda, que el Ministerio de Economía tuvo una interpretación para que todo el sistema financiero privado quedara excluido y solamente se quedara con Agrobanco. Bajo este pretexto les han quitado sus casas, les han quitado su territorio y están ahorita mendigando para que vuelvan ellos a ser propietarios de algo que es muy válido, que es su tierra, su territorio. En el artículo 3, en el inciso F, precisa la propuesta del proyecto de ley que el titular o titulares que habiten el inmueble afectado y que únicamente puedan enajenarlo, arrendarlo y o constituir cargas y gravámenes con autorización expresa de la entidad autorizada acreedora o banco. Esto significa que en realidad el dueño del inmueble pierde la característica esencial de su propiedad, de la propiedad y de su bien, por lo tanto, y queda a merced de la entidad bancaria. Es el banco quien va a decidir si es que él puede venderlo, puede enajenarlo, puede arrendarlo o lo que sea. No lo puede hacer libremente como ahora se puede hacer en el caso que uno tiene la propiedad de un bien. Y yo sí considero y coincido que nosotros desde la bancada pensamos que esto no resuelve la parte integral del trato que actualmente tienen las personas de la tercera edad. Un sistema previsional que debe ser mejorado, un sueldo que de verdad sea digno y que no estén haciendo colas infames cuando se trata de cobrar pensiones miserables. Eso debería ser mayor preocupación de este Congreso, de cómo mejorar las condiciones previsionales, de atención a salud, de salud mental, de trato afectivo, etcétera, hacia las personas de tercera edad y no de tratar de resolver la cosa con que banco, yo te hipoteco mi casita y ya cuando me muera tú verás a quién se lo entregas y te quedas con la propiedad. Y el banco lo que te dice es, a mí no me interesa el valor de tu propiedad. Finalmente, la tasación, ¿quién le va a supervisar la tasación de este bien? ¿Quién va a ser la persona de parte del Estado que va a cautelar que en esa negociación que haga la persona de la tercera edad con la banca realmente se haga en condiciones justas para las personas de la tercera edad? Esas son las dudas, señor presidente, que tenemos sobre este proyecto que nos parece interesante pero no aplicable para nuestra realidad. Gracias, congresista. Me pide la palabra el congresista Reati, sí, congresista Quintanilla. Sí. Congresista Reati, congresista Chacón, tiene el uso de la palabra. Interrupción. Gracias, presidente. Sí, bueno, ¿quién va a supervisar? Va a supervisar la entidad que supervisa todos los créditos. La SBS y todas las entidades financieras serán las que puedan otorgar estos créditos y obviamente bajo las mismas reglas que cualquier otro préstamo. Este es un préstamo donde obviamente cuando tú vas al banco o una entidad financiera a pedir un préstamo, como ya la persona mayor no tiene cómo avalar, entonces pone a su casa como hipoteca inversa. Recibe el dinero y luego cuando fallece, entonces se vende la casa, lo pagado se resta y los herederos, si es que hubiese algo que seguir repartiendo, serán los que se queden con ese dinero. Yo entiendo la preocupación que tienen los congresistas del Frente Amplio y de Nuevo Perú sobre el tema de los adultos mayores. Yo espero que puedan presentar más proyectos que los beneficien. Este es específicamente un tema económico donde el bien que ellos tienen va a poder, es como un arriendo y van a recibir un dinero y obviamente el banco, como con cualquier préstamo, pone las condiciones. Y este es un préstamo voluntario. Las personas que así lo quieran, que así lo decidan, podrán aplicar a este préstamo de hipoteca inversa y el banco y la entidad financiera verá si se los da o no se los da, porque también hay requisitos que tendrán que seguir. Yo creo que una vez más, estoy totalmente de acuerdo, esto no soluciona el problema del adulto mayor, por supuesto que no lo soluciona. Esto es una parte para que el adulto mayor pueda tener una vida digna hasta el final de sus días, pero estoy segura que el Frente Amplio y Nuevo Perú presentarán mucho más proyectos que vayan en beneficio de lo que ellos han mencionado. Sí, congresista Reati. pide la segunda interrupción del congresista Salaverry. No nos olvidemos que las interrupciones tratar de que duren un minuto. Congresista Salaverry. Muy puntual, presidente. Acá creo que hay una confusión, presidente. Aquí lo que se trata es de elevar la calidad de vida de las personas mayores, a partir de 65 años.
Los ejemplos que ha puesto la congresista Foronda respecto a los agricultores que perdieron su capital por las lluvias y obviamente corrieron el riesgo de que se les remate sus chacras, no es lo mismo que plantea este proyecto. Aquí no se le va a entregar el dinero en un solo desembolso a esta pareja de ancianos o a este anciano o anciana que soliciten esta hipoteca. Lo que se va a hacer es prorratear este crédito en una cantidad de años que lo determinará la tasación y además así lo decidirán los propietarios de ese inmueble. Yo quiero que durante 10 o 15 o 20 años usted, banco, de acuerdo a la tasación que me ha hecho, me entregue un monto que es una especie de pensión o de sueldo pequeño para yo poder mejorar mi calidad de vida y poder seguir viviendo en este inmueble. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Más bien todo lo contrario, no estamos protegiendo a esas personas, estamos poniéndolas en riesgo porque los estamos obligando, por la necesidad de no poder solventar y mantenerse, a rematar sus viviendas. A que venga un inversionista y abuse de la situación de estas personas, les pague 2 reales y lo despoje de este inmueble. Y esta persona recibe esa cantidad, que muchas veces es subvaluada, y son sujetos quizá de los parientes, de los hijos, de los sobrinos que finalmente le dicen dame tu dinero que yo lo voy a administrar y los pobres ancianos se quedaron sin plata y sin casa. Acá lo que se quiere es que puedan vivir en su casa que durante seguramente años les ha costado construir, pero con una mucho mejor calidad de vida. Y esto es voluntario, voluntario por parte de los propietarios y voluntario por parte del banco, que verá si les presta o no les presta. Y cumplido el plazo, que puede ser 10, 15, 20, 25 años, que fijen ambos, banco y propietarios, finalmente si fallecen estas personas, el banco sacará remate este inmueble, se cobrará su capital, sus intereses y la diferencia se le entregará pues a los herederos. Presidente, gracias. Con este reto ahora sí puede iniciar su sustentación. Muchas gracias, presidente. Yo tengo una duda y tal vez el presidente de la Comisión de Justicia me podría aclarar. De acuerdo al Código Civil acerca de los herederos, o sea, yo no puedo disponer de un bien, excepto el tercio que me corresponde libremente poder disponerlo, ¿verdad? Si yo tengo una hipoteca y yo muero, hay un seguro de desgravamen y por lo tanto ahí termina. No es que mis herederos van a pagar esto de acá. Entonces, si yo, una persona adulta, mayor, voy y hago una hipoteca, ya, y dice que no lo... Ya, en principio creo que una persona adulta tiene menos probabilidades para el empleo y menos, de acuerdo a lo que es ahora, menos probabilidades de empleo y menos probabilidades de ingreso. Por lo tanto, si yo tengo una casa y voy a tratar de hipotecar y voy a firmar a la vez una hipoteca inversa, como la llamen, ¿cómo quedan tendríamos que modificar el Código Civil respecto a liberar el tercio de libre disponibilidad de tu propiedad, ¿verdad? Porque si yo tengo herederos voy a afectar también el derecho de los herederos. Por eso quería que esta consulta me lo podría hacer y determinar si esto está bien o no. Muchas gracias, congresista. El congresista Heresi, Sí, para un ratito para la pregunta específica. Sí, todavía está en lista el congresista Quintanilla, la congresista, primero me pidió la congresista Espinosa y la congresista Montenegro. Me pide una interrupción. Una interrupción. Perdón, una interrupción, congresista Mantilla. Muchas gracias, presidente. Yo creo que acá hay una duda razonable en quienes quizás no han entendido muy bien en qué consiste este proyecto. Señor presidente, en la realidad existen muchísimas personas de la tercera edad que lamentablemente son víctimas de abandono de sus propios hijos y no tienen la posibilidad de poder sustentar sus gastos hasta sus últimos días. Este proyecto, ¿qué permite? Que esas personas que probablemente no tengan recursos para poder subsistir o para poder de repente hacer un negocio o implementar un negocio, recurran al banco y el banco, previa tasación de un inmueble que es de ellos, pero porque de repente si quieren recurrir a un banco regular no califican para tener un préstamo porque por la edad o por los pocos ingresos que tienen, entonces se les da esta posibilidad con esta hipoteca inversa para que el banco les dé el préstamo, aun cuando no califican para poder pagar.
De tal manera que otorgan la hipoteca y cuando fallece, recién el banco, uno, o recibe la cancelación por los deudos y si nadie la cancela, simplemente la ejecuta la garantía y la diferencia, el saldo que quede de lo que se cobre, el saldo se lo entrega a los deudos. O sea, me parece un proyecto muy estupendo, muy social, porque es de algo real. ¿Cuántas veces vemos en los medios de comunicación que existen personas de la tercera edad que no tienen el apoyo de los hijos? Esta es una cuestión real. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Eresi. Gracias, congresista Mantilla, presidente de la Comisión de Justicia. A mí me parece que es un proyecto de ley que tiene, además de lo expuesto de punto de vista legal, un valor ético muy importante. Yo he tenido la oportunidad de ver en mis recorridos personales, cuando he sido alcalde en el distrito de San Miguel, de conocer a muchos propietarios, porque el distrito de San Miguel era un distrito mayoritariamente conformado por adultos mayores. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué era lo que uno veía in situ? Muchas casas, bonitas casas, de gente que había logrado con su esfuerzo, su trabajo, construir, porque se estaban viniendo a menos, que no estaban siendo bien mantenidas y que estaban siendo subutilizadas porque las personas ya no tenían el ingreso como para poder mantener siquiera su hogar, sino simplemente tener una economía de subsistencia. Ahora, la persona, por una cuestión de derecho natural, la propiedad privada es un derecho natural, o sea, tiene derecho a usar su propiedad y a disponer de su propiedad. Entonces, por una cuestión de respeto al derecho a la propiedad privada, porque es un derecho a la propiedad privada, me parece que la propuesta está absolutamente y plenamente marcada este principio no solamente constitucional, sino también un principio de derecho natural, que es el derecho a la propiedad privada. Y no colisiona con el tema del derecho a los herederos, porque no tiene nada que ver, al momento de que una persona fallece, se aplica la ley y entonces si hizo un testamento, en ese testamento pudo haber señalado su tercio de libre disposición y los otros 2 tercios la disposición de los herederos. Y en el caso de no haber hecho testamento, bueno, los herederos asumen. A mí me parece bastante justo porque inclusive rompe con algo que se ve mucho en la realidad, ¿no? Y es que hijos que se desentienden de la situación de sus padres adultos mayores, hijos que para lo único que están esperando de sus padres es que el día de su fallecimiento para heredar como buitres esas propiedades que no han podido los padres adultos mayores mantener. Entonces, justamente, y esto a título creo que a muchos de los que estamos aquí presentes, que provenimos de buena casa, de buena formación, nos han enseñado a no esperar nada de nuestros padres, sino por el contrario, a esperar qué darle a nuestros padres para que ellos tengan una mejor calidad de vida. Y creo que en este caso no se rompe. Me pido una interrupción la congresista Cecilia Chacón. Segunda interrupción, congresista Chacón. Sí, gracias, presidente. Simplemente para señalar que en el tema hereditario es exactamente igual, o sea, como bien ha mencionado el congresista Eresi, pero además recordar para aquellos que están preocupados por la herencia que les van a dejar, decir simplemente que antes del fallecimiento de los padres no hay derecho de herencia. Es decir, el padre puede vender, regalar, quemar, lo que sea, su propiedad. La herencia es después que el padre fallece. El padre puede vender la casa. No está impedido de vender una casa o una propiedad pensando en el tercio de libre disponibilidad que le va a dar a sus hijos, señor presidente. Creo que estamos confundiendo las cosas aquí. Yo creo que, y esperemos que haya mucha gente pues, que no esté esperando, como bien ha dicho el congresista Eresi, lamentablemente, en vez de ayudar a sus padres en vida, lamentablemente algunos lo que hacen es esperar que el padre fallezca para quedarse con sus bienes. Justamente este proyecto ayuda para que los padres puedan efectivamente gozar de sus propiedades hasta el último día de sus vidas. Gracias, congresista.
Muchas Señor gracias. presidente, me pide una interrupción. Ya dio, congresista Reategui. ya dio las dos interrupciones. Ahorita al siguiente orador le doy la interrupción. Sí, culmino, señor presidente, señalando de que no es comparable la propuesta que se está planteando con lo que ha sucedido, por ejemplo, en España. En España lo que hubo fue una burbuja inmobiliaria en donde se dieron créditos a diestra y siniestra a gente que no tenía ninguna solvencia, que no tenía ningún patrimonio. Entonces, estamos aquí verdaderamente sacando, igual en el tema de los campesinos, son ejemplos que no se aplican a esta realidad. De manera tal que a nosotros nos parece que el proyecto de ley está bien planteado, bien sustentado y le da una opción más, porque es una opción más para el que es propietario. El propietario puede vender, puede arrendar, tiene una serie de opciones. Es una opción más que tiene el propietario de una vivienda para poder, en el caso de ser adulto mayor, tener una vejez digna con ingresos complementarios. Nada más, presidente. Gracias. Para ir culminando, por favor, tiene la palabra el congresista Quintanilla. Había pedido una interrupción el congresista Reate, no sé si todavía la solicita. Si no, vamos, congresista Quintanilla, por favor, para avanzar. Quedan 3 oradores más. Gracias, presidente. Me pido una interrupción a la congresista Foronda.